con el vino de la semana. Perfecto. Bueno, esto es un mapa obviamente geopolítico de España, donde encontramos los diferentes estados o comunidades autónomas que conforman España, el Principado de Asturias, Galicia, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, así por el estilo. En la zona de Castilla y León es donde se encuentran las mejores zonas o las mayores zonas productoras de vino más relevantes de España. Entre esas está La Rioja, la Ribera del Duero, y está conformada por diferentes provincias. Por decir, está la provincia de Zamora, ¿no? Valladolid y otras apelaciones más. Este es el mapa vitivinícola, que no necesariamente coincide con las apelaciones de origen o el mapa geopolítico. Aquí se puede ver, por ejemplo, en la número 14 que tenemos Arianza, en la 15 está La Rioja, que es la parte amarilla que se ve por ahí. Encontramos que la zona de origen Ribera del Duero y así por el estilo, que es la Ribera del Duero, la número 13. Yo me voy a concentrar en el punto rojo, que es justamente la número 10, que es la denominación de origen toro. Dentro de las cosas interesantes que se pueden aprender día a día en el mundo del vino, bueno, esta tierra era la tierra de la reina la católica, Isabel I o Isabel la Católica. Esta es la zona de Zamora, carretera Valladolid, o sea, entre Zamora y Valladolid, la localización donde está la denominación de origen toro. Es una zona de prácticamente 62.000 hectáreas del mundo del vino. Prácticamente la uva permitida, mayoritariamente mayor sembrada de la uva tinta toro, que ahorita más adelante vamos a entrar en detalle. Pero en el caso de la denominación de origen toro, inicia, o el primer tema relevante es que fue el vino. Cuando Cristóbal Colón se le presenta a la reina la católica, le pide el financiamiento y el apoyo para buscar la nueva ruta hacia las Indias, la reina Isabel obviamente habitaba en esa zona y fue el apoyo. Al partir hacia el puerto y tomar sus barcas, se abastecieron de vino. Dicho sea paso, el vino venía justamente de la zona de Zamora y venía de la zona del Toro. Claro, en aquel momento no se le conoció como la denominación de origen toro, nada por el estilo, pero sí hay testamentos y hay, no, testamentos no, hay textos donde decretan de que el vino provenía de la zona de Castilla y León y que estaban bajo la patrocinio de su reina hacia el señor Colón, y bueno, y trasladaron. Fue prácticamente esto en la plena Edad Media. Cuando muere la reina Isabel la Católica, se da un tema que yo desconocía, por supuesto, pero al momento de estudiar esto, se dan las 83 leyes donde es como la herencia que le da la reina a la corte con la muerte de la reina Isabel I hacia la sustituta, que en este caso era su hija. Entonces se dan 83 reglas como para declarar muy bien, ordenar la casa y así por el estilo, y eso se da la denominación de origen toro, y hay toda una casa grande donde es un museo de toda esta historia, de donde nace la denominación de origen, la partida de los viajes a Colón, y donde se da todo ese tema del mundo del vino y se relaciona los viajes con el mundo del vino. En resumen, se cree que la zona de la denominación de origen toro fue fundada por los romanos. Después acompaña todo lo que fue la Edad Media y acompañó nuevamente a Cristóbal Colón a conquistar América. Para el siglo XIX se comienza a exportar el vino en grandes cantidades, pero aquí hay un dato que me voy a adelantar que me parece muy bonito de compartirles a todos ustedes, y ahorita me devuelvo a esto. Resulta ser que la denominación de origen toro, la zona de Zamora, es una zona que está
desarrollada en un ambiente donde hay mucha arcilla y hay mucho material calcáreo, piedra caliza. Ustedes han escuchado a lo largo y ancho de todas nuestras charlas y cursos sobre la filoxera, un pulgón que afectó desde el año 1860 al año de 1910 las vides en toda Europa, devastando el 90% de todos los viñedos. La mayoría de la gente tiene clara, ok, el 90% de todos los viñedos, pero ¿qué pasa con ese 10% que nos fue devastada? Pues bueno, una de las zonas donde no fue devastada fue justamente la denominación de origen Toro, porque la filoxera se reproducía muy bien en suelos arcillosos calcáreos, en suelos arcillosos y en suelos calcáreos, en suelos limosos. Pero resulta ser que donde hay arena, realmente la filoxera no le gusta, no logra sobrevivir a este ambiente, a este tipo de suelo. Y entonces, la denominación de origen Toro fue una de las zonas que se vio relativamente muy poco afectada por la filoxera. Cuando logran otra vez repoblar los viñedos en Europa, la única forma de poderlo repoblar fue a través del injerto, donde la planta de origen americana, la Vitis labrusca, es injertada por la Vitis vinífera. Y entonces, siempre lo digo así, como que del ombligo para abajo, la planta es de raíces americanas y del tronco para arriba, la planta es europea. Bueno, pues resulta ser que en la denominación de origen Toro no fue así. 100% lo que se llama pie franco, o sea, las plantas que están en la denominación de origen Toro son 100% originales, no hay híbrido de plantas. Entonces, eso es una de las características más relevantes que tiene la denominación de origen Toro, que sus plantas son pie franco. ¿Okay? Eso es interesante, es un tip muy bonito de destacar. Jeffrey, obviamente en América no hay Toro porque tiene denominación de origen, pero si hay una uva similar a la de esta cepa en América, ¿cómo se llama? ¿O no hay definitivamente? Gabriel, muchas gracias por la pregunta, porque bueno, entonces me voy a adelantar de nuevo acá. La uva tinta Toro es la misma Tempranillo, es la misma tinta fina, es la misma tinta Roriz, es la misma Sensibel de la Mancha, es la misma Ul de Lebre, todas estas son sinónimos o sinonimias, que siempre lo he dicho, del mundo de la Tempranillo. Lo que pasa es que cada viticultor desea llamarle diferente porque se expresa de manera diferente. Como nos pasa a nosotros, no nos comportamos igual con compas, con la familia, en la iglesia, en el fútbol, en el bar, en fin. Entonces, la misma uva tiene esa definición de como que se comporta, tiene una personalidad diferente según el ambiente donde es sembrada. Es la misma Tempranillo, es la Vitis vinífera Tempranillo. Pero la Tempranillo sembrada en La Rioja, la Tempranillo sembrada en la Ribera del Duero, la Tempranillo sembrada en Portugal, es injertada, es colocada sobre un pie americano, pero es la misma uva, ¿ok? Entonces, nada más para que tengamos claro eso. Bueno, aquí un poco lo que son los laboratorios de aquella época, donde se comienza a dar el estudio de la denominación de origen del Toro. Hoy en día, la denominación de origen Toro avala 63 bodegas en la denominación de origen Toro que se dedican a hacer el vino. Hay un consejo regulador de la denominación de origen. Y bueno, y aquí también te voy a contar un detalle que tal vez obviamente oficialmente no lo van a publicar jamás las páginas, ni tampoco lo van a publicar las bodegas, pero cuando uno tiene el chance de conversar con algún historiador, con alguna persona de origen de España y que es viticultor de la zona de la Ribera del Duero, en algún tiempo atrás se había pensado que la denominación de origen Ribera del Duero iba a ser un poco más grande porque están dentro de Castilla y La Mancha. Entonces jamás pensaron de que se iba a quedar por fuera algunas apelaciones, entre esas la denominación de origen Toro.
y por la relevancia que tenía la denominación de origen Toro, creyeron de que ellos iban a estar incluidos dentro de la denominación de origen Ribera del Duero. Sin embargo, el río Duero no pasa por ahí, y entonces quedaron excluidos de esto, haciendo de que muchos, aquellos viticultores que tenían propiedades porque tenían pensado que iban a pertenecer a la denominación de origen Ribera del Duero, decidieron vender sus propiedades porque no les era prestigio y tenían un viñedo donde no se vendía absolutamente nada. Dicho sea paso, a pesar de que, como les estoy diciendo, este vino perteneció y lo bebió la reina Isabel la Católica y Cristóbal Colón y toda esa historia que les estoy contando, la denominación de origen Toro quedó relegada a la nada prácticamente. Era muy poca gente la que le prestaba atención, principalmente porque eran vinos extremadamente tánicos, un potente sabor, y tras de eso, con las creencias que habían de que el excesivo uso de la madera los hacían un vino muy, muy difícil, muy carnoso y muy difícil de tomar, hasta que picaba, hasta que raspaba en el paladar. Entonces aparecieron varios enólogos muy reconocidos, entre esos don Marcos Eguren. También apareció un Mariano García, quien era el enólogo de Vega Cecilia en aquel momento, y aparecieron otros enólogos para ponerle atención a la denominación de origen Toro y logran rescatarle y darle una nueva cara a la denominación de origen del Toro. Tanto así que, por ejemplo, Grupo Vega Cecilia tiene el Pintia, que es el vino top de la zona de Toro, y está Mariano García, que hace su vino Mauro es vino de la tierra de Castilla y León. Se me olvida en este momento el nombre de Mariano de García, el vino Toro que hacen, ahorita me acuerdo, pero bueno, aparecieron un montón más. Aparece la bodega Teso La Monja, y hacen vinos espectaculares, botellas que hoy en día se cotizan en más de 1 millón de colones, para que se den una idea. Eso estamos ubicados, que es en la zona de Zamora, Valladolid. ¿Qué es el pie americano? Sé si puedes volver a explicar lo de que la planta del Toro de allá, la denominación de origen no es híbrida, es completa, porque nos está preguntando Rudy, seguro no escucho esa parte, que preguntando. Gracias, Rudy, buenísimo. Ok, ponete a pensar que la filoxera, antes en América, la filoxera habitaba y se comía las hojas de las plantas de origen americano, pero curiosamente no atacaba las raíces. La filoxera llega a Europa, sale de Gales, de los jardines botánicos del Principado de Gales, llega a Portugal, de Portugal pasa a Francia y así por el estilo. La filoxera se convierte en un pulgoncito, una plaga que entonces no solamente se comía las hojas de la planta europea, sino que también se comía las raíces y la secaba completamente. Entonces varios ingenieros, biólogos, agronómicos, agrícolas, comenzaron a estudiar y ver por qué razón la planta y estamos hablando que era 1860, 1880, por qué la planta de origen americana no se veía afectada por la filoxera. Y se dieron cuenta que la raíz, o sea que la naturaleza es tan sabia, que las matas de origen americano habían hecho su inmunidad a ese tipo de pulgón. Entonces se logra desarrollar el pie, donde vos sembrás una matita de origen americano, se comienza a enraizar, ya desarrolla un poquito el tronco, y cuando entonces ya está madurito la raíz, llega y cortan la planta y le injertan una planta de origen europeo. Entonces el pie, o sea la base, es de origen americana y el resto del tronco es de origen francés. Por eso se llama pie americano. Y existe también el pie franco, quiere decir de que toda la planta es totalmente europea o francesa. Así que creo que con eso queda bien aclarada la duda. Si te queda alguna otra duda, con muchísimo gusto. Bien. Bueno, ya hablamos de la tinta de Toro, sobre el tipo de uva. Y bueno, la denominación de origen Toro permite variedades de uvas autóctonas. Entonces es una tinta Toro, ya hemos hablado de la Tempranillo, la Garnacha Tinta, el Albillo Real, la Verdejo y la Malvasía Castellana. La Albillo prácticamente es una variedad que casi se da por extinta porque el rendimiento es muy
muy escaso en España, y la tinta toro es la uva estrella de la denominación de origen toro. Esta es la uva tempranillo. Aquí se puede apreciar en la imagen una cerita que tiene las uvas, una cera, eso se llama pruina. En la pruina es un material natural que emite la planta, donde es como una cera para evitar de que se rompan las uvas, pero en esa pruina, que es como una cera, también habita la levadura natural. Entonces, tanto tengo levadura como sulfitos naturales de la fruta y tengo esta cera que me da el viñedo. ¿Okay? Como ya les comentaba, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen fue creada en el año de 1933 y desde ahí entonces se dedicó a defender y a proteger ese tipo de producto, pero siempre, como les digo, quedó relegado a un tercer, cuarto lugar porque todo estaba centralizado en la zona de la denominación de origen Ribera del Duero y la denominación de origen Rioja. ¿Okay? Aquí nuevamente están hablando de las uvas autóctonas de la variedad. Y para entrar en materia sobre la bodega, como bien lo decía Gabriel, al puro principio está el tema de hablar al revés. La denominación de origen se llama Toro, Orot al revés. De ahí viene el nombre de este vino. La bodega fue realmente creada en el año 1980. Si nos ponemos a ver, según la historia y según la tradición española, es una bodega jovencitititica. Y hay prácticamente 24 años, ¿cómo es? 80, 44 años, que es matemática, 44 años de estar haciendo vino, y he estado en el corazón de la denominación de origen Toro. Acá, como pueden ver, vean esta maravilla. Esta planta es una planta centenaria. Estamos hablando que son tronco centenaria, no, bueno, son viñedos largos, son grandes, son viñedos de 20 años, 30 años, básicamente, pero se ve esa raíz bastante, ese tronco bastante tosco. Yo tuve la oportunidad de ver una planta de 100 años y se ve mucho más robusta, más gruesa, pero es impresionante ver, es una trampa treparia. La mata de uva es una mata treparia, quiere decir de que ella crece como una chayotera, básicamente. Entonces, eso tienen que estarla controlando, tienen que estarla cortando. ¿Ok? Vean esta otra imagen. Esta otra imagen es muy bonita porque, ¿cómo fue que dijo Gabriel? Parecían helechos. Este tipo de sembradío es típico en la región de Zamora y es llamada como la mata o el tipo de sembradío vaso. Explico a continuación. La planta, digamos, su tronco, digamos, esto sería el tronco, ¿verdad? Y ella tiene las ramas de esta manera. Obviamente las hojas tomen cada uno para cada uno a su lado. El asunto es que se le llama vaso porque se le deja crecer gran cantidad de hojas. Es un ambiente bastante cálido. Vean que el suelo es totalmente arenoso. Entonces hay bastante calor y la precipitación anual es muy baja. La naturaleza es tan sabia y tan maravillosa que entonces las plantas desarrollan muchas hojas para que lo mínimo de humedad que se puede encontrar en el ambiente, ella la condensa. El famoso sereno que nos hablaban a nosotros los abuelos. Entonces, ¿qué pasa? La hoja de la uva, al ser tan grande, son como pequeños reservorios donde logran generar condensación. Al generar condensación, me genera una gotita de agua. Bueno, pues entonces, para que esto no se pierda, me lo reserva en el puro centro del tronco, como un vaso, para entonces yo tener el agua hidratándome el tronco. Y si no, pues entonces las hojas que se están extendiendo a lo largo, que no me llevan el agua hacia el vaso, hacia el tronco, van a caer en el suelo, pero me van a generar una gotita que me van a ir cayendo en mis raíces. Entonces la planta está así por arriba, pero está así por abajo. Entonces las gotitas que caen por fuera las absorben las raíces en su capa radical en el subsuelo. Entonces eso le torna muy, muy interesante al viñatero y la adaptación de la planta al tipo de suelo. Aquí no sirve el sistema Guyot, no utilizan sistema de irrigación por goteo, está prohibido. O sea, que le metan varillitas y que le metan agua, eso está prohibido, porque lo que dicen es que lo que tiene que recibir la planta es lo que cae del cielo. Eso es básicamente. No llovió, bueno, vean a ver cómo se la juegan, pero realmente el vino se hace con lo que cae del cielo. ¿Okay?
suelo arenisco y calizo, es lo que dice por acá. Eso es ya, estos son los viñedos, son 20 hectáreas de lo que conforman la bodega del Grupo Bornos, El Orot. Jeffrey, bueno, ya que dijiste que esta tinta de toro es prácticamente como un tempranillo, ¿verdad? Pero la planta, es totalmente diferente. Entonces, eso, o sea, inclusive la misma forma de la planta y la misma forma como tiene el agua, ¿verdad? Es lo que hace que entonces que esta cepa haga una gran diferencia en comportamiento con otros tempranillos de otras zonas. Claro, y que dicha que lo mencionas, Gabriel, porque si analizamos y ya vos que has tenido el chance de probar los vinos de Rioja y los vinos de la Ribera del Duero, vas a notar de que los vinos de esa zona son muy elegantes, son sutiles en taninos, son muy expresivos, pero principalmente el ataque en boca son realmente sedosos, porque son suelos arcillosos calcáreos, calcáreos y limosos, dependiendo de la apelación, Rioja o Ribera del Duero. Pero aquí estamos hablando que es arena y es piedra. Entonces son suelos que hacen de que la uva va a tener que desarrollar una piel muy gruesa, porque el nivel de calor y la cantidad de horas sol que recibe la planta es muy fuerte. Entonces la uva desarrolla una piel más gruesa, y a piel más gruesa, más taninos, más aroma, más color. Por darte un ejemplo, tiene que tener una boca bien potente, entonces. Sí, y eso fue una de las cosas que le criticaron por muchos años antes la gente a los productores de esta zona, porque al momento de que probabas un vino, los españoles, al momento de tomar un vino en La Rioja, un vino en la Ribera del Duero, se le hacía muy noble beberlos, porque eran muy sutiles, muy elegantes, ¿verdad? Muy fáciles de tomar. Pero pucha, cuando de pronto te encontrabas un vino del Toro, eso tenía que costar, porque costaba mucho tomárselo, tenía un color muy fuerte y un tanino muy poderoso. Entonces, realmente, en pocas palabras, por decirlo así, en mi mundo, es como empalagaba muy rápido el paladar. Entonces, tenían que esperarse mucho tiempo para que el vino tuviera capacidad de guarda. Acá, ya ahora obviamente las técnicas de viticultura y todo han cambiado, pero no hay forma de cambiar lo que la madre natura da. Y lo que da la naturaleza, en este caso, sí son vinos de mucho componente de color, que ahorita lo vas a ver, de mucho tanino, prácticamente eso es toro, y de mucha expresión de frutos rojos, maduros, deshidratados. Por eso es que te digo que cuando uno entiende el terroir, le es más fácil a uno explicar el vino, porque sin haberlo, yo este vino ya lo he probado N cantidad de veces, pero ya digamos uno sí puede diferenciar entre un Rioja, un Ribera del Duero y un Toro por color y por aromas y por sabor. ¿Okay? Voy a adaptarme también, Gabriel, para que vean esto de acá, porque esto es importante aclararlo en este momento. La palabra reserva, crianza y gran reserva es una mención utilizada principalmente en España. Evoca hacia el uso de la madera en la elaboración del vino, en su proceso de maduración. ¿Okay? Yo me puedo encontrar botellas de vino chileno que digan grandes reservas y reservas. Me puedo encontrar un vino italiano que diga riserva. Me puedo encontrar un vino norteamericano que diga Grand Reserve, ¿verdad? O puedo encontrarme un vino francés que diga Reserve. Pero ningún país coincide, porque cada país tiene su propia legislación. ¿Okay? Entonces, quiero aclarar de que la palabra crianza reserva y gran reserva aplica, y tinto roble, aplica única y exclusivamente en España. Por ejemplo, vean que el término tinto joven, crianza, no existe en Chile, no existe en Argentina, pero sí en España. Cuando yo hablo de un vino tinto joven, es un vino que tiene un paso por madera que está por debajo de los 9 meses. Entonces, mira, eso es un vino de la Ribera del Duero, tinto joven o tinto roble. Son vinos que se entiende que tuvieron 6 meses de paso por madera, 4 meses de paso por madera, o 8 meses con 28 días, y es un tinto roble. ¿Okay? Si ya llega a los 9 meses, inmediatamente se tiene que frenar ese momento y llevarlo a hacer un crianza, que tiene un paso por madera de mínimo 12 meses. Ojo a ese detalle. ¿Okay? Crianza, mínimo 12 meses.
en madera con 12 meses en botella antes de salir al mercado. Un global de 2 años. Ojo con este detalle. Reserva, 12 meses como mínimo en madera y 24 meses en botella antes de salir al mercado. O sea, el global es 3 años. Yo guardo el vino por 3 años. Pero nótese que estoy diciendo como mínimo. ¿Eso qué quiere decir? De que si yo como enólogo hago un vino y yo lo quiero, en lugar de dejarlo 12 meses, lo quiero dejar 18 meses, estoy cumpliendo con el mínimo. Que en el global cumpla los 3 años, todo bien. O sea, le achiqué el tiempo en botella, pero se lo agrandé en tiempo en madera. Pero al final cumplí con los 3 años de guarda. Eso inmediatamente soy un reserva. ¿Okay? Gran reserva. 24 meses en madera como mínimo y 36 meses en botella antes de salir al mercado. Un global de 5 años. ¿Okay? ¿Qué pasa con Chile? Chile, por ejemplo, utiliza la palabra reserva, pero nótese que Chile dice sujeto a paso por madera. A como puede ser de que sí, a como puede ser que no. Grande reserva, sujeto a paso por madera. A como puede ser de que sí pasó por madera, a como puede ser de que no pasó por madera. Pero entonces, ¿por qué Chile utiliza ese término? Porque en Chile está relacionado el término reserva y gran reserva a un 1% de alcohol o 1.5% de alcohol más. Si soy un 1% de alcohol más de lo que me exige la ley, Valle del Maipo, vinos de 13%, y yo lo hago de 14% de alcohol, ya por ese 1% puedo utilizar la palabra reserva. ¿Sí me entienden? No está mal. Cada país tiene su propia legislación. Vean en el caso de Italia. Reserva. En italiano, riserva. Dependiendo la denominación de origen. Si es toscana, Chianti, si es siciliano, si es Piamonte, la palabra riserva va a estar sujeto según la ley de cada país, ¿verdad? Y así por el estilo. Ahora vean qué interesante, porque en la denominación de origen toro se utiliza la palabra crianza, reserva y gran reserva. Pero, ¿dónde está lo sutil de la ley? Esto es la ley avalada en el año 2023, el 20 de julio. Es lo más fresco que pude encontrar. Crianza. Vinos tintos con un periodo mínimo de envejecimiento 24 meses, o sea, 2 años, de los que al menos 6 son pasados en madera de roble, en capacidad de 330 litros. Ojo a esto, porque lo que yo acabo de estar viendo, y lo que saben ustedes de Rioja y Ribera del Duero, es que el mínimo de madera son 12 meses, mientras que en la denominación de origen toro me piden de que sea mínimo 6 meses. Entonces, nuevamente, aunque sea España, cada denominación de origen tiene su propia legislación. Puede ser de que el vino yo lo haya dejado 12 meses en madera, todo bien, pero la ley a mí me pedía en principio cumplir mínimo los 6 meses. ¿Por qué sucede esto? Nuevamente, la madera se logra entender de que es un producto que viene a complementar el sabor del vino. Antes, hace muchos años se creía que el vino, entre más madera, mejor. Lo que pasa es que era tanta la madera que se utilizaba que al final el vino no sabía madera. No sabía vino, sabía madera. Hoy con las técnicas, con todas las nuevas tecnologías, se han dado cuenta de que el consumidor ha venido a exigir de que queremos más fruta y menos madera. Entonces las legislaciones han venido cambiando. Algunas son totalmente cuadradas y Rioja y Ribera del Duero es totalmente intachable, o sea, ellos no lo van a cambiar nunca, pero hay apelaciones de origen emergentes que sí están adaptando o están cambiando su legislación. También el clima, el cambio climático está obligando a que esto pase. Reserva, vinos tintos de envejecimiento de 36 meses, de los cuales al menos 12 meses en barrica. Nada perdido, nada lejos de lo que ya hemos visto. Pero ojo con gran reserva. Gran reserva son vinos que se tienen que guardar 60 meses y le habrán permitido al menos mínimo 18 meses en barrica. Cuando más bien en Rioja y en Ribera del Duero, los grandes reservas son 24 meses en madera mínimo y 36 meses en botella antes de salir al mercado. Entonces ven qué interesante cómo la legislación cambia según la apelación de origen. Tratamos de emular ahí con el banner del evento, muy elegante, muy bonito. Dice Orot Crianza 2019, Toro, denominación de origen, y viene su loguito aquí del toro. Sí.
Ese es el logo de la bodega. Sí, de la bodega. Del Orote. Bueno, y vamos a poner, aquí tengo la ficha técnica que hicimos mientras que abro la botellita para que don Jeffrey les pueda pues comentar un poquito. Bueno, como ya saben, aquí se aplica lo que estamos viendo hace un rato. Según la ley de la denominación de origen toro, lo que me exigían a mí como mínimo son 6 meses de paso por madera. Pero vean que este vino tiene 12 meses de barrica y 12 meses en estiva. ¿Qué es la estiva? La estiva es guardar la botella ahí en unos nichos para que se unan los aromas y así por el estilo. Vamos a ver, piensen en esto. Ustedes saben que el agua y el aceite no se mezclan para nada. ¿Okay? Son aceites, resinas, que se tienen que vincular con el mundo con el agua. Y eso difícilmente se llega a mezclar. Entonces, lo que sucede es que el alcohol, como es un producto que es un diluyente, es más fácil para el alcohol permearse los aromas de los aceites que el agua. Entonces, este vino, cuando yo digo que lo voy a guardar 12 meses en estiva, lo que busco es que don alcohol entre de una manera diplomática a tratar de que se me vincule el agua del vino con los alcoholes del vino, con los aceites de la madera. Y entonces me van a crear nuevos aromas. Aromas primarios son aquellos aromas que vienen de la fruta. Aromas secundarios son los aromas que vienen producto de la fermentación. Aromas terciarios son los aromas que vienen justamente de acá, de lo que es la guarda del vino y de lo que pasa en el vino, en la barrica y en la guarda. ¿Okay? Dice 12 meses en barrica de roble americana y barrica de roble francés. ¿Qué pasa con esto? Puede ser de que yo agarré el 100% de mi vino, lo metí durante 6 meses en barrica de roble americana porque me dan notas de coco y vainilla, mientras que el roble francés me dan notas de chocolate amargo y tabaco. Entonces, al meterle 6 meses o 12 meses un 50% del vino en barrica americana y el otro 50% del vino en barrica de roble francés, después lo saco, mezclo y después digo yo, ahora sí, conózcanse entre ustedes, va para la estiva, y entonces hago el vino un poco más completo. Bien, ¿ya lo hariste, Gabriel? Sí, crianza de 12 meses es tanto en barrica americana como francesa, ¿verdad? Sí, señor. Se puede interpretar de que 12 meses estuvieron en barrica de roble americana, mientras que otro 50% del vino estuvo en barrica de roble francés, o bien se puede decir que los primeros 6 meses del vino pasó en barrica americana y otros 6 meses en barrica de roble francés. Cualquiera de las dos interpretaciones es válida. Perfecto. Le quiero comentar que tiene una medalla de plata de Mundus Vini 2019 y se recomienda el servicio en temperatura de 16 a 18 grados centígrados. Vean el color. O sea, con solamente ya el servicio de ese vino, vea ese color de rojo, casi que más bien es oscuro. Esa cuestión es sangre de toro. Es un vino bien profundo, un color remolacha, bien oscuro. Demuestra juventud, pero es un color muy profundo. Eso es algo típico de los vinos de la denominación de origen toro. Cuando uno ve un Rioja, se ven muy... Los vinos de la Rioja se ven un poco más piel de cebolla o se ven un poco anaranjados, mientras que los vinos de la Ribera del Duero tienen ese colorcito también. Pero esto es impresionante, esto te tiñe la boca un montón. Uno toma un vino del Toro y le queda a uno la lengua de los dientes, pero oscurititicos de la capacidad de color que tiene. En cuanto a... bueno, es más, vea que dice aquí, no había visto, capa media alta. Sí, el tema de la capa lo notamos cuando hacemos ese movimiento que está haciendo Gabriel. Y si vos pones la mano detrás de la copa, la otra mano, no te ves los dedos. No. En otro momento, por ejemplo, con el Pinot Noir que probamos hace 15 días, se veía, se veía el escritorio, se veía la mesa. Acá vea que no se notan ni siquiera tus dedos. Es un vino que tiene un alto perfil o un alto color de capa
yo diría más bien alta, Sí, altísima. sí. Pero bueno, eso es lo que dice el productor. Ahora, Jeffrey en cuanto a está, aromas, pero el vino es sumamente expresivo. En aromas, el vino explota mucho. Ahí, este es un vino que yo por lo general sí recomiendo trasvasar o decantar, porque es un vino muy complejo, pero si queremos ir al grano, si queremos darnos el chance de explorar la nariz, es dejarlo ahí en la copa y que él se vaya abriendo cada vez más, cada vez más. complejito, Jeffrey. Es un vino que presenta muchas notas de tabaco, cuero, vainilla, Sí. higos, frutos rojos deshidratados. La madera húmeda. Se siente mucha madera y se siente mucha nota de fruto deshidratado. Donde ha recibido sol, ciruela pasa, tabaco y chocolate amargo. Es básicamente lo que podemos sentir a grosso modo en ese vino. Conste, no estoy leyendo la ficha técnica, sino que es basándome en mis memorias y que este vino lo probé, bueno, antes de refrigerarme, entonces lo tengo muy, es que el muy, vino, muy, el vino de es pan de cada día para vos este vino, porque es dentro de su portafolio, sí. entonces obviamente sabe. Pero Sí, eso sí. no te centres ya más en aroma porque ya después te vas a saturar tanto que es igual como en la perfumería. Si oles más de 5 aromas, ya te sonaste. Entonces ahora hay que darle chance a la boca. El vino de entrada es una entrada amable pero potente. O sea, es una entrada que se hace sentir su acidez, se presenta mucho la fruta, pero presten atención a la acidez que emerge, que se siente que es fresco, pero vean los taninos que tiene este vino, que son taninos robustos. Se siente mucho el tanino, pero no es picoso, o sea, no es un tanino que te va sino que se hace sentir pero elegante, pero sí es seco, sí es seco. Qué vacilón. En la punta de la lengua te deja un seco, como cuando comes caimito, que te deja esa sensación seca en la boca. El sabor lechoso, marroso. Sí. En la punta. Y en la punta. Lo deja vacilón. Sí, qué rico. Miras que a mí me gusta este vino así potentón. Claro. ¿Por qué te digo que también puede ser un vino que sea muy acertado para vos? Vos sos una persona que estás acostumbrado a beber alcoholes, el hard liquor como el whisky y el ron, ¿verdad? Entonces es un vino que tiene mucho cuerpo, mucha fuerza. Es un vino que que combina muy bien para este tipo de perfil de paladar como el tuyo. Sí quiero aclararle a la audiencia de que este no es un vino para iniciadores. Esto no es un vino como para decir, ay, mira, voy a comprarme esa botella de vino porque quiero aprender a tomar vino tinto. Se jodió. Porque es un vino que no está pensado para tomárselo para un paladar que no es conocedor. Porque lo primero que te va a decir es eso. Este vino sabe a caimito, sabe fuerte, sabe astringente y me dejó muy seca la boca. Una forma de yo explicarlo muy sencillo. No, pero muy seca no. Alguien... La puntita nada más de la lengua. No, pero sí es pesado, o sea, tiene taninos. A lo que voy yo es que esto es como por decirlo así, que alguien empiece a tomar cerveza y que empiece por una cerveza Guinness o empiece por una cerveza Pilsener. Va a decir, no, esta vara es amarga, no puedo tomarlo, pero si empieza tomándose un vinito ligero, una cerveza ligera, una light o algo así, pues obviamente le es mucho más beneficioso para su paladar. Este es un vino que es altamente gastronómico. Es un vino que te pide comerlo con platos grasos, te pide cortes de carne con buena grasa, te pide platos de cerdo, costillas, barbacoas, todo ese tipo de cosas es lo que te pide este vino. Vea las piernotas ya. Sí. Vamos a revisar aquí lo que dice la gente de Orot. Dice que la nariz es aromática compleja, ¿ves? Y a mí me costó las frutas. Con fruta negra y regaliz, bien ensamblados con los tostados. Sí, los tostados se sienten mucho, balsámicos y especiados de la madera. Yo le sentí, claro, yo me quedé bastante rato, como ustedes vieron, porque hacía algo con el whisky, ¿verdad? Entonces me quedé bastante rato y sí le siento ese caramelito, como casi líquido, cremoso, la vainilla dulce, me gustó mucho.
pero no pude decir, sí, eso sí, digo, no, eso no, no pude, porque está todo como, es que es complejo de definir. Que eso a mí por lo menos me entusiasma más, porque yo entonces me pongo a buscarle más detalles. Pero en general, que es lo que hay que transmitirles a ustedes, es que es potente en nariz, rico, diferente. Como dice Jeffrey, yo que acostumbro a tomar whisky, pero no. Whisky, tal vez sí, me gusta mucho por eso también, ¿verdad? Por el paladar mío. Pero a mí en lo personal me encantó. Y la madera me gustó mucho. Y en boca dice que es estructurado, redondo y equilibrado, con un tanino suave y un posgusto largo y agradable. Bueno, tanino suave, no sé, jefe. Lo del tanino suave, igual coincido con vos. Sí, esto está un poco raro. Pero bueno, eso es lo que decía. En el mercado no te vas a encontrar un vino del Toro al precio que tiene este vino. Se lo digo, porque los vinos del Toro que yo he probado, los vinos que yo he conseguido acá en Costa Rica, estamos hablando que son botellas que no bajan de $100. ¿Ok? Para que estemos claros. O sea, un buen vino del Toro, Pintia, Alabaster, Tesoro la Monja, Almirez. Estos son 40,000 pesos la botella. Pues puño. Y esto es del Toro. ¿Explico? Es lo que le llamamos un value for money. Calidad-precio muy bueno. Y muy bueno. Para los estudiantes de sommeliers o la gente que está entrando en esto, este es un vino que no te falla, y que puedes tomarte un buen vino del Toro. Ok, con todos ustedes enófilos, el vino de la semana es este señor que tenemos aquí, de la denominación de origen Tinta Toro, Toro, de su variedad es 100% Toro o Tinta Toro, crianza 12 meses en barrica americana y francesa, más 12 meses en estiva, como Jeffrey nos explicó anteriormente. Su color es rojo granate con tonalidades cereza, cepa media alta, aunque coincidimos Jeffrey y yo, que es más alta que media. Su nariz es aromáticamente compleja. Sí, sentí mucha complejidad, por lo menos en la parte de los frutos negros, frutos rojos, ¿verdad? Dice con fruta negra y regaliz bien ensamblados. Me parece súper bien, o sea, bien ensamblados, hay complejidad. Con los tostados, sí, el tostado de la madera se siente bastante. Balsámicos y especiados de la madera. Yo en lo particular sentí caramelito bastante típico de la madera de la barrica quemada o chamuscada, como quieran llamar. Y vainilla, cremosa, mucho, me gustó, pero escondiditos, en unas capas ahí escondiditas. Se siente así la madera, primero una sensación a madera húmeda sentí yo, ya después sentí un tostado ahí bastante agradable para mi paladar y mi nariz. La boca es estructurado, es redondo, es equilibrado, con un tanino fuerte, no suave, fuerte, y un posgusto largo y agradable y sequito, te queda ahí una sensación sequita muy agradable. A mí en lo particular se me centralizó más en la punta de la lengua, es bastante extraño, porque normalmente la punta de la lengua detecta más, por lo menos en whiskies, detecta más lo pimientoso, lo picante, pero bueno, en este caso se me centralizó ahí. Y como les conté anteriormente, tiene medalla de plata de Mundus Vini 2019. Bueno, señores, esta belleza del Orot está ya disponible en la whiskería, en www.lawhiskeria.cr, que también puede solicitarlo al WhatsApp 6426-8302. El precio de introducción es de 12,317 colones, 12,317 colones, que es lo que decía Jeffrey, que la verdad que es una calidad-precio incomparable, que prácticamente todos los vinos que podamos encontrar, la mayoría de los vinos que podamos encontrar en el país de la variedad Toro son de precios realmente altos, ¿verdad? A partir de los 40,000 colones en adelante,
y que definitivamente esta crianza Orot de la denominación de origen toro en España es realmente una excelente opción para degustar unas buenas carnes bien grasosas, por un precio súper accesible.